de Yarañé presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora con nuestra catequesis que hoy Jesús nos trae con un tema muy importante. ¿Cuál es el tema del día de hoy, queridos niños? El tema del día de hoy es: ¿suceden aún hoy los milagros? Muy bien, queridos niños, entonces estemos atentos. ¿Será que aún hoy, queridos chicos, suceden los milagros? Ahí está la preguntita. Y este es un tema que Jesús hoy nos va a enseñar. Jesús nos va a decir si aún hoy entre nosotros suceden los milagros. Y eso Jesús nos cuenta desde la Biblia. Jesús nos cuenta desde la palabra de Dios. Por lo tanto, escuchemos atentamente la palabra de Dios que nos leen nuestras compañeritas. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al pasar, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién ha pecado para que esté ciego? ¿Él o sus padres? Jesús respondió: No es por haber pecado él o sus padres, sino que para que unas obras de Dios se hagan en él y en forma clarísima. Mientras es de día tenemos que hacer la obra del que me ha enviado, porque vendrá la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, hizo un poco de lodo con tierra y saliva, untó en él los ojos del ciego y le dijo: Vete y lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir el enviado. El ciego fue, se lavó y cuando volvió veía claramente. Sus vecinos y los que le habían visto pidiendo limosna decían: ¿No es este el que se sentaba aquí y pedía limosna? Unos decían: es él. Otros, en cambio, no, es uno que se le parece. Pero él afirmaba: sí, soy yo. Le preguntaron: ¿cómo es que ahora puedes ver? Contestó: ese hombre al que llaman Jesús hizo barro, me lo aplicó a los ojos y me dijo que fuera a lavarme a la piscina de Siloé. Fui, me lavé y veo. Le preguntaron: ¿dónde está él? Contestó: no lo sé. La gente llevó ante los fariseos al que había sido ciego, pero coincidió que ese día en que Jesús hizo el lodo y abrió los ojos del ciego era día de descanso. Y como nuevamente los fariseos preguntaran al hombre cómo había recobrado la vista, él contestó: me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, te alabamos, Señor, y te agradecemos porque escuchamos tu palabra y sabemos que actúas siempre y manifiestas tu presencia entre nosotros. Gracias, Jesús. Y ustedes, queridos niños, tengan ahí su cuadernito, tengan algo para escribir, porque nosotros volvemos con nuestra catequesis enseguida. Aprendiendo con Jesús. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé.
dio la vista a 2 ciegos frente a decenas de personas. En el lago de Genesaret multiplicó los panes y los peces, alimentando una muchedumbre inmensa. En Canaán, en Samaria, donde quiera que va, cumple sus milagros. Y lo que es peor aún, la gente enloquece cuando él habla. El sábado pasado, cuando llegó a las puertas de Jerusalén, la gente lo recibió en el pueblo como un rey, como a el Mesías. Y cuando tratamos de ponerle las manos encima al tal Jesús de Nazaret, casi hubo una rebelión. No podemos volver a fallar. Si quieren arrestar a Jesús, yo los ayudaré. ¿Y cómo lo harás? Sé dónde va a pasar la noche y estará solo. Pues bien, debemos preparar a los soldados. ¿Cuánto es mi recompensa? Lo que vale un esclavo, Judas. Eso no es mucho. Entonces tendrás 30 monedas de plata y nuestra gratitud. ¿Ves a ese hombre? Es Jesús de Nazaret, al que llaman el Mesías. ¿Y tú cómo sabes eso? Tu tío Aceb estuvo presente cuando Jesús realizó un milagro en Cafarnaúm. Él resucitó a la hija de un amigo. Ella estaba muerta, pero Jesús tocó su mano y le dijo levántate, y lo hizo como si nada hubiera pasado. ¡Miren! ¡Es Jesús! Señor, bendice a mi hijo. Nos has anunciado el reino de Dios, pero lo que no nos has dicho todavía es cuándo va a llegar. El reino de Dios no llega con el sonido de trompetas de ángeles y nadie va a decir: es que aquí está o allá está, porque el reino de Dios está entre ustedes. Señor, he viajado por todo el mundo, Siria, Grecia, Egipto, pero nunca he ido al reino de Dios. ¿Dónde está? Podré vender mis mercancías allá. Tu riqueza te ha vuelto completamente ciego y a tu corazón muy pobre, Bernabé. ¿Qué uso se le va a dar a todo ese dinero que escondes debajo del suelo de tu casa cuando lleguen todas las hormigas y devoren tu cuerpo? ¿Qué tiene que ver mi oro con el reino de Dios, Señor? Ayuda a la gente pobre. Bernabé, da tu dinero como regalo a quien te lo pida, y haciendo eso encontrarás el reino de Dios. Ahora debo irme. Voy a celebrar las Pascuas con todos mis amigos. ¿Por qué no haces lo mismo? Ve y pasa las Pascuas con todos aquellos que verdaderamente te aman. Maestro, ya todo está listo. Bienvenido a mi casa, Jesús. Que mi paz esté contigo, Joaquín. Nos honras, Señor. ¡Vete! ¡Llévense este perro de aquí! ¡Detente, perro! A mi perro no le gusta ese hombre, Jesús. Hoy he decidido venir y cenar con todos ustedes antes de que mi hora llegue. Maestro, dinos, ¿qué estás haciendo? Pero, Señor, no puedo permitirte lavar mis pies. Si no te lavo los pies, entonces no podrás compartir conmigo. Somos tus sirvientes, Maestro, pero si insistes... Ningún sirviente es más grande que su maestro. Ningún mensajero es más grande que aquel que lo envió. Tomás. Maestro, ¿yo también? A todos. Les lavaré los pies a todos. ¿Está bien? Uno de ustedes, uno que hoy está cenando conmigo aquí, me va a traicionar. ¿Quién? ¿Qué podrá ser? Juan, pregúntale de quién habla. ¿De quién se trata? Creo que hubiera sido mejor para él no haber nacido. ¿Quién de nosotros lo traicionaría?
¿Seré yo, maestro? Judas, lo que vayas a hacer, hazlo rápido. Queridos hermanos, solo estaré con ustedes un poco más. Y a donde yo voy, ustedes no pueden ir. ¿Por qué? Ámense todos, así como yo los he amado. Y es por todo ese amor que se tienen el uno al otro que todos los reconocerán como mis discípulos. Tomen y coman. Este es mi cuerpo. Muy bien, ahora beban de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por muchos. Nadie posee más amor que el que da la vida por todos sus amigos. Yo los he escogido a todos ustedes y les recomiendo que salgan y produzcan frutos, frutos que duren si el mundo los odia. Deben saber que antes de odiarlos a todos ustedes, me odiarán a mí también. Y al Padre que me envió. Aquel que va a matarme piensa que honra a Dios haciéndolo. Hermanos, les he dicho todo esto para que no desfallezcan. Tendrán muchas penas, pero esas penas se convertirán en regocijo. Ahora voy a abandonar el mundo y me reuniré con mi Padre. Pero escuchen muy bien esto. Tengan por seguro que mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Pidan y se les dará, y así su regocijo será completo. Maestro, has hablado claro y sin parábolas. Nos has demostrado que lo puedes ver todo. Ahora sabemos que has venido de Dios y que debes regresar a Él. ¿En serio lo crees, Juan? ¿Ustedes también lo creen, amigos? Sí, estamos seguros de ello. Si ustedes creen y aman, no importa lo que hagan contra ustedes aquellos que los odien, serán perseguidos. Los echarán de las sinagogas. Sufrirán muchas tribulaciones. Pero deben creer firmemente en mí, porque me he ganado al mundo y ustedes encontrarán toda la paz en mí. Padre, pronto estaré contigo. No sé cómo agradecerte, Jesús, porque has bendecido nuestra casa. No, muchas gracias a ti. Adiós. Dime cómo fue este día contigo. ¿Fue generoso o no? Extremadamente generoso. Pero si eres Bernabé, el mercader. ¿Qué te pasó? ¿Alguien te robó? Conocí a Jesús. Esta mañana te dije que tú eras el hombre afortunado. Ahora los dos somos afortunados. Le regalé a los pobres todas mis posesiones. En verdad les digo,
Los evangelios narran los eventos que ocurrieron en Jerusalén durante las festividades de las Pascuas en el año 33 después de Cristo. De acuerdo a la tradición hebrea, la gente sacrificaba a un cordero en las vísperas de las Pascuas en el día del pan sin levadura. En ese año, aunque él sabía que sus oponentes lo buscaban para matarlo, Jesús decide celebrar las Pascuas en Jerusalén con los 12 apóstoles, quienes habían sido escogidos como sus asistentes y amigos. La noche que estaban sentados todos a la mesa, Jesús sabía que uno de los 12, Judas Iscariote, lo había traicionado. A él ya le habían pagado con 30 monedas de plata para facilitar el arresto durante la noche, evitando el desorden, y llevarlo a su muerte en los próximos días. Por 3 años Jesús estuvo anunciando su reino a la gente de Palestina y sabía que su misión había llegado a su fin. Antes de volver al Padre, Él quiso darle a sus discípulos una señal concreta de su presencia, de su amor por ellos y por la humanidad. Y por primera vez convirtió el pan y el vino en símbolos tangibles de su presencia. Él tomó el pan y después de bendecirlo, lo partió y lo entregó diciendo: «Tomen y coman», dijo, «este es mi cuerpo, hagan esto en conmemoración mía». Luego tomó el cáliz de vino y lo entregó diciendo: «Beban todos de él, porque esta es mi sangre que será derramada por ustedes». Después de unas pocas semanas, movidos por el Espíritu Santo que habían recibido en Pentecostés, los apóstoles comenzaron a repetir todo lo que hizo Jesús en la última cena, porque estaban convencidos que compartir el pan y el vino en memoria de Él era tener el cuerpo y la sangre de Jesús, es decir, tenerlo presente entre ellos. Los Hechos de los Apóstoles dicen que las primeras comunidades cristianas se ceñían a las enseñanzas de los apóstoles y a la partición del pan todos los días. Todo esto se convirtió en liturgia, la celebración de la Eucaristía que se difundió desde aquella época hasta nuestros días. Eucaristía es una palabra griega que todavía se usa en nuestro lenguaje y que significa dar las gracias, o ágape en la tradición de los primeros cristianos. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús y con este tema tan importante que, sobre todo para nosotros, es importante conocerlo. ¿Cuál es el tema, querida Melissa? ¿Suceden aún hoy los milagros? Si suceden aún entre nosotros hoy entre nosotros los milagros. Vamos a escuchar qué nos dice Jesús en esta catequesis. Hoy día aún siguen sucediendo milagros, pero muchos estamos como ciegos ante ellos. Generalmente buscamos acciones mágicas para soluciones rápidas. No tenemos fe en Dios o no tenemos paciencia para esperar ni comprender lo que a veces no es precisamente lo que le estamos pidiendo. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Los milagros, por lo tanto, siguen sucediendo hoy. Vamos a repetir eso. ¿Qué pasa hoy, queridos niños? Que los milagros siguen sucediendo hoy, queridos chicos. Muy bien. Pero dice que algunas veces nosotros estamos ciegos. ¿Por qué?
y porque estamos esperando como cosas mágicas, que Jesús venga y haga, pero ahí rápido, cuestiones mágicas. Vamos a entender bien entonces cómo suceden hoy los milagros. Él, con su gran amor y sabiduría, puede ver mejor lo que nos conviene y decidir intervenir o no. Ciertas personas esperan milagros para poder crecer. Al contrario, hay que creer primero para reconocer los signos que Dios hace, sean o no milagrosos. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Primero tenemos que crecer en nuestra fe para poder entender que todo lo que estamos haciendo, toda nuestra vida es puro milagro. Es decir, el don de la vida. Muchas veces nosotros ni pensamos en eso. ¿Cómo es que yo hoy estoy vivo? ¿Cómo es que hoy yo puedo jugar? ¿Cómo es que hoy yo puedo pensar? ¿Cómo es que hoy yo no estoy enfermo? ¿Se dan cuenta, queridos niños? Este es el milagro de la vida. Este es el milagro de Dios que sucede en todos los días. Y sin embargo dice que hay algunas veces algunos que están ciegos y que no quieren ver esta acción de Dios diariamente en su propia vida. El milagro solo puede aumentar la fe de alguien que ya cree. Más importantes son los hechos que cada día suceden en nuestra vida y en toda la iglesia, con la fe que Dios siempre está en nosotros. Con la fe, queridos chicos, que estalla en nuestro corazón, en nuestra vida, nosotros podemos descubrir esta acción de Dios continuamente. Y eso es lo que nosotros decíamos, la presencia, la manifestación de Dios, del reino de Dios en nuestra vida. Dios que está en medio de nosotros. Pero ¿cómo nosotros entonces lo vemos, queridos niños? Y lo vemos en la medida en que nosotros creemos, en la medida en que nos adherimos a Jesús, en la medida en que le escuchamos a mamita, a papito, en la medida en que escuchamos a los demás y nos damos cuenta que el Señor sigue actuando y sigue haciendo cosas maravillosas en nuestra propia existencia. Vamos a volver nosotros enseguida, queridos niños, con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada y en este día tan especial saludamos también a todos los policías Santa Rosa de Lima. Rezamos por ellos, rezamos por el orden público, rezamos por nuestra nación, que termine toda corrupción también en todos los lugares, ¿verdad?, de nuestro país. Y hoy leemos la palabra de Dios, leemos la segunda carta que escribe Pablo a los cristianos de Corinto. Y nos dice en el capítulo 10, del 17 en adelante: mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino que aquel a quien Dios lo alaba. Esto es muy importante. Ojalá me tolerasen un poco de locura. Sí, tolérenme, porque el celo que yo tengo es el celo de Dios, porque he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Muy bien, queridos amigos, entonces esta palabra del Señor que nos invita a mirar sobre todo también el ejemplo, la vida, el testimonio de una santa, la primera santa, ¿verdad?, que nosotros tenemos en América Latina, Santa Rosa de Lima, que sea protectora para nosotros, que nos ayude a crecer, que nos ayude a dar pasos concretos en nuestra vida espiritual. Queridos amigos, esta misma palabra que nos dice, ojalá me tolerasen ustedes esta locura, es lo que los santos al final de cuentas hacen, ¿verdad? Cómo se entregan totalmente al Señor. Acuera va evento esa, acuera un botuve esa y bueno, ya pota peñan de yara yerurea se, apeo yerure haisa se añepian baiteta. Hay katumi haisa veía guaruta peñan de yara, peshereco vepe, jame eta veía entero veteave, peñan de yara yerurea se. Es decir,
empeñan de yara hoy cuave eva o me sea o sarambisea dentro de la sociedad, dentro de la familia y en el corazón de los demás. Porque los santos lo que están haciendo es eso, vivir, traer la gracia de Dios y al mismo tiempo donar a sus hermanos y a su comunidad. Santa Rosa de Lima ruega por nosotros. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Y hoy con un tema, como siempre, muy importante para nosotros, querida Melissa. ¿Suceden aún hoy los milagros? Muy bien, queridos niños. Y esta es una de las preguntitas que yo les quiero hacer, porque sobre eso estamos tratando. Entonces, en este momento, en la tercera partecita, yo siempre les hago 3 preguntitas, queridos niños. Y la pregunta número 1 que les hago, queridos niños, y estén atentos y respóndanme si son capaces, ¿suceden aún hoy, queridos niños, los milagros? ¿Sí o no? Hoy en día siguen sucediendo los milagros, pero muchos estamos como ciegos ante ellos. Muy bien, queridos niños, se dan cuenta, muchos estamos como ciegos ante ellos. Muchos no nos damos cuenta que Jesús sigue actuando, que Jesús nos regala la vida, el milagro de la vida, el milagro del oído, el milagro de la vista, el milagro del comer, el milagro del jugar, el milagro de ser amados por papá y mamá, de tener una familia. Todo esto es un gran milagro, queridos niños. Y ahora atiendan la segunda preguntita que les voy a hacer. ¿Qué buscamos generalmente nosotros, niños, cuando hablamos de los milagros? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que buscamos? Nosotros generalmente buscamos acciones mágicas para soluciones rápidas. ¿Se dan cuenta? Son las acciones mágicas muchas veces y pensamos que esos son los milagros, queridos chicos. No, los milagros verdaderamente son aquellas acciones concretas de Dios, aquellas concretas acciones que Él nos regala en el día a día, en lo cotidiano. Esas son las verdaderas acciones de los milagros de Dios. No podemos estar esperando acciones mágicas solamente cuando nos enfermamos y pedimos, ¡ay, Jesús! O cuando estamos en una situación de desgracia o de dificultad, ¡ay, Jesús, un milagro! No, Jesús nos ofrece todos los días y eso es lo que nosotros tenemos que aprovechar. Esos milagros de su amor y de su presencia. Y ahora, queridos niños, vamos a ver si pueden responderme a esta tercera preguntita. ¿Qué hace, queridos niños, los milagros en nuestra vida? Los milagros aumentan nuestra fe, la fe en Dios de que siempre está con nosotros. Eso es lo que hace, queridos niños. Aumenta nuestra fe. Esa fe que nosotros ya tenemos en Dios, porque Dios siempre está con nosotros. Y el que cree verdaderamente y se da cuenta de que todo lo que estamos haciendo es el milagro maravilloso de Dios, porque Él nos regala todo. El milagro de la voz, el milagro de poder hablar, el milagro de poder cantar, el milagro de poder mirar las maravillas de Dios, el milagro de poder correr. Hay muchos, queridos chicos, que están enfermos, que no se pueden levantar de la cama. Y así, tantos milagros. Por eso es la fe en Dios, ese Dios de que siempre está en medio de nosotros. Esos son los verdaderos milagros que suceden hoy en nuestra vida. Queridos niños, vamos a poner nuestras manitos juntas y vamos a rezarle a nuestra madrecita, la Virgen Auxiliadora. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y volvemos la próxima con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús.